Dios de grandeza. Te alabamos, te pedimos, Dios mío, que esta palabra, como dice, no vengan a ti vacías, Dios, sino que hagan el trabajo para el cual tú las has enviado. Te pido, Dios, pasa carbón encendido por mis labios, que cada palabra que salga de mi boca no sea por inspiración mía, sino porque tú así lo has decidido. Te pedimos, Dios, que nuestros ojos reciban un colirio fresco de tu palabra, que podamos ver, Señor, más allá de lo evidente y que podamos entender a las cosas, Señor, de las que tú quieres que nosotros seamos libres. En cuanto a mí, Señor, me pongo en tus manos para que seas tú haciendo tu voluntad, no la mía. Favor que te pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, el tema de la reflexión de hoy es señales. Y desde el principio del mundo, Dios ha venido hablando de muchas maneras. Quiero empezar con algo que desde que entré aquí comencé a oír. Y yo mismo me decía, Señor, ¿es esto realmente lo que tú quieres que yo diga? Sí. Y dice Hebreos 1. Y Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. O sea que Dios ha venido hablando de muchas maneras y de muchas formas. Y la parte que se leyó en el Evangelio, Marcos 15, vamos a hacer una comparación de lo que es Mateo 24 y Lucas 21, para que entendamos ciertas cosas a las que Dios se refería, a las que el mismo Jesús se refería. Cuenta una historia que la verdad y la mentira se encontraron en un campo. Y la mentira dijo, oh, qué bello está el día. La verdad sospechó y salió y confirmó que el día estaba hermoso. Luego, caminando, se encontraron cerca de un río. Y la verdad, admirando las cosas de Dios, y dice la mentira, oh, qué hermoso este río. Está tibio, está bueno. La verdad, con ciertas desconfianzas, fue y probó el río y vio que estaba bueno el río, estaba adecuado, y comenzaron. La mentira entró al río, la verdad lo acompañó porque el día estaba hermoso, el río estaba bueno, y en eso descuido, la verdad estaba disfrutando del río, la mentira salió y se vistió con la ropa de la verdad. Esta parábola, esta historia, nos cuenta que muchas veces aceptamos las mentiras que están disfrazadas de verdad, pero la verdad la desnudo, salió por la calle y la gente se avergonzaba de la verdad y no aceptaban la verdad. La verdad confronta. Y hoy desde temprano que llegaron, estaban dando la escuela bíblica, se hablaba de la verdad. Y yo dije, Señor, quizás esto es lo que tú dices. Pero vamos a entrar en materia, partiendo de esta premisa, que la verdad siempre está por encima de todas las cosas. Y Marcos 13 nos está enseñando y nos está marcando el camino de la verdad. Dice Marcos 13, voy a ponerme mi lente para no confundirme con la palabra y no decir cosas que no están. Marcos 13
desde el versículo 1. Vamos a estar centrados acá en esta parte. Dice: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: mira, qué piedras y qué edificios. Jesús le respondió, le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas harán de cumplirse? Jesús les respondió diciendo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerra y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. O sea que esto tiene un principio y está marcando el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Mirando esta parte, mis señores, señales. Actualmente nosotros vemos señales y a veces ni siquiera hacemos caso a las cosas que Dios habló. Caminamos, muchos aquí saben conducir, todos estamos de acuerdo que para llegar al sitio que vamos necesitamos las señales. Y las señales han sustituido lo que es el lenguaje verbal, para no abundar mucho. Y decimos, ¿dónde está? Hay señales de advertencias, hay señales de dirección, hay señales que nos conducen de una manera segura. Desde el principio Dios dio una señal en el firmamento, que hoy es señal, es símbolo de otra cosa que no es. Cuando el Señor vino y castigó la tierra por la fe de un hombre, dice la palabra que por la fe de Noé Dios mandó el diluvio. Y a concluir la obra que el Señor fue una limpieza, el Señor mandó una señal, mandó un arco iris. Primera señal. Y seguimos con las señales. Dice: cuando haya rumores de guerra, no os turbéis. Actualmente, quizás nosotros no estemos en guerra y vivimos en una paz confortable en cuanto se refiere a esas cosas. Pero ahora mismo en el mundo entero hay más de 96 países que están en guerra. Y te dirá, pero no sabemos, nada más conocemos la guerra de Ucrania y la guerra que ahora mismo está sosteniendo Israel con todos los países que están alrededor de él. Pero dice la palabra de Dios: todavía este no es el fin. Se oyen los gritos de guerra, se oyen las señales de guerra. Y muchos de nosotros ni siquiera le ponemos ni prestamos atención a estas señales. Vivimos cómodos. Vivimos en un sistema que de una forma u otra nos está favoreciendo, pero alerta, señores, alerta. Preparen su corazón para las cosas que vienen. Seguimos. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú. Entonces, en Lucas, Marcos y el mismo Mateo nos están dando las instrucciones de las señales que se van a ver. Guerras, rumores de guerra, todo aconteciendo de una manera sorprendente y acelerada. Dice Mateo 24:30. Mateo 24:30 nos va dando una orientación de lo que sucederá.
Mateos 24:30 relata la misma historia que dice Marcos, pero aquí Marcos tiene detalles, Lucas tiene otros detalles que no están todos en eso. Pero vamos a ver, dice la palabra del Señor en Marcos 30, Mateo número 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tierras, todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. La segunda venida del Señor también se mostrará una señal, al igual que cuando Cristo vino la primera vez, hubo una señal en el cielo que muchos conocían. Dicen que son los pastores que fueron a Belén, conocieron la señal. Una estrella que los guió hasta el punto donde estaba el niño Jesucristo. Muchos dicen que fue un pesebre guiado que estaba rodeado de animales. Y eso es una mentira que no han ido hablando, no han ido comentando, que Dios nació alrededor de animales. El que conoce a los judíos sabrá y entenderá que eso no fue así. Quizás estuvo en un lugar, pero no rodeado de animales, porque los judíos son demasiado meticulosos con la costumbre, su salud, todo eso. Y ellos no iban a hacer esa cosa. Pero eso es parte de la mentira que se ha ido trayendo desde mucho tiempo. Por eso le dije, aceptamos siempre las mentiras que están disfrazadas de la verdad. Disponga su corazón a entender, a desaprender cosas que usted aprendió para entender la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre. Quizás diga cosas, pero aquí estamos. Y aparecerá la señal en el cielo, la del Hijo del Hombre, con gran poder y gloria. Todos estamos esperando esa señal, pero muchos no están listos. Todos queremos ver y entender esa cosa. Y yo le pido al Señor que pase colillo por nuestros ojos para que podamos ver más allá de las cosas que están sucediendo. En meses pasados ustedes vieron que los medios de comunicación se llenaron, todos hablaban de la misma señal. Cuando un eclipse pasó y cruzó de punta a punta Estados Unidos. El primero pasó por coincidencial o por señal o por advertencia por todas las ciudades que decían Jerusalén. Yo no sé si ustedes leyeron toda esa parte porque eso se comentó mucho. Luego el otro, ¿qué pasó? Hizo una cruz en un punto. Y todas las otras ciudades que pasó coincidencialmente decían Nínive. ¿Coincidencia o señales de advertencia? No le prestamos atención, no le pusimos cosas. Quizás muchos comenzaron a especular esas cosas, pero decían señales en el cielo, novedades en la tierra. Dios está preparando los corazones de cada cristiano para que entiendan lo que Él quiere decir. Y habló de muchas maneras, habló de muchas formas. No le creyeron a los profetas, no le creyeron. Pero Dios sigue hablando. Y Dios sigue advirtiendo. Y Dios está invitando que nosotros padezcamos de las cosas que están publicadas en un sitio que ustedes conocen, que era el Evangelio de Cristo, que nosotros llamamos Apocalipsis. Pero el Evangelio de Cristo nos da las señales, nos da las cosas que van a pasar, y Él quiere que nosotros, de una manera, evitemos pasar por ahí. Está tratando de hacer esas cosas. Prepararnos para esas cosas. Seguimos, mis hermanos. Dice, así también vosotros, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca a la puerta. De cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La palabra de Dios se va a cumplir, sí o sí. Amén. Créalo usted o no lo crea. Acéptelo usted o no lo crea. Esté preparado o no, pero Él está advirtiendo. Él no está conduciendo. Él no está dirigiendo. Pero cada uno quizá tome el ritmo o el
El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Entonces, más como en los días de Noé, así será la venida del hombre. Ahí menciona algo, Noé. ¿Qué sucedía en los tiempos de Noé? ¿Qué se estaba haciendo en los tiempos de Noé? Para que usted pueda entender estas cosas, nada que el Señor está enviando, usted tiene que más o menos conocer qué se hacía en el tiempo de Noé. Lujuria, bendición, de todo. Dándose matrimonio uno con otro. Y nadie creyó la palabra que Noé decía. En términos analógicos, la iglesia está proclamando el evangelio. La iglesia está hablando y nadie quiere venir a la iglesia. Como arca de salvación, la iglesia se está presentando, pero nadie quiere entender eso. Cuando venga el Señor y cierre la puerta y entendamos que las cosas que vienen, dice la palabra que no, el Señor, cuando no entró el Señor, no fue Noé que cerró la puerta, el Señor cerró la puerta. Y se salvaron los que entraron con él, los que creyeron en él. 400 años, casi creo que 150, duró Noé predicando la palabra. Porque en los días antes del diluvio, dice la palabra, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Aleluya. Marcos 13 da una radiografía interesante. Dice, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Dice la historia que en un momento en que el sol dejó de alumbrar dicen los historiadores, cayó un eclipse, cayó un meteorito y oscureció el cielo, todo lo que estaba en la tierra se extinguió. Todo lo que estaba encima de nosotros se extinguió. Y las estrellas caerán del cielo, pero posiblemente sean meteoritos que se fracturen cuando vengan entrando por la atmósfera. El Señor nos advierte. No había un lenguaje claro, pero para esas cosas tenemos que actualizar con lo que estamos viendo ahora. Dice, y entonces enviarán a sus ángeles, el Señor enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Y usted debe preguntar, ¿quiénes son los escogidos? ¿Quiénes son los escogidos? Busquemos Primera de Pedro 2.9, que ahí está la respuesta de quiénes son los escogidos. Primera de Pedro 2.9 nos enseña, 2.9, Primera de Pedro 2.9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas admirables a su luz. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, linaje escogido. Pero ¿para qué el Señor nos escogió? Estamos nosotros cumpliendo la misión que el Señor nos encomendó. Estamos haciendo, señores, respondan ustedes mismos si estamos haciendo lo que el Señor nos encomendó. Somos escogidos. Fuimos separados para Dios, para hacer su voluntad, para hacer su obra, para hacer y ser luz a los demás. Y estamos en medio de ciertas
aventuras y ciertas cosas que nos están llevando, nos están arrastrando, nos estamos dejando arrastrar por las cosas del mundo y nos estamos persiguiendo de las señales, de la forma en que Dios nos está hablando. ¿Entendieron lo que es una señal? ¿Qué es una señal? Las señales son acontecimientos o experiencias que demuestran el poder de Dios. Las señales indican y anuncian acontecimientos grandes en cuanto a la Biblia se refiere. Nosotros conocemos las señales de tránsito, señales de advertencia, todas esas cosas. Una señal es un aviso de algo. Las señales sustituyen, por tanto, la palabra escrita y el lenguaje. En Isaías 41, Isaías 41:18, hay una advertencia, ciertas señales de advertencias. Isaías 41:18, excúseme, Isaías 41:18 nos dice: en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto ese estanque de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Es una señal que quizá nosotros pasamos por alto. Pero actualmente en los desiertos de Sahara, en los desiertos de China y en los desiertos de Libia, están sucediendo esas cosas. Y son señales que nos van conduciendo y diciendo lo que el Señor está haciendo. Y la vemos como que algo natural, algo que está, pero está en la palabra. Tenemos que relacionar las cosas que están sucediendo en ciertos sitios, porque no todo va a suceder en un mismo sitio para cumplimiento de su palabra, sino la misma palabra dice que en diferentes lugares habrá hambre, habrá peste, temblores de tierra, calamidades, para que entendamos que los tiempos que vienen son difíciles. Y vuelvo y repito, estamos cómodos, pero ¿quién de nosotros se atrevería a ir ahora mismo con una Biblia y adentrarse en el país de China? Ahora mismo, el que tiene una Biblia en China y lo sorprende, prácticamente está condenado a la muerte. A la muerte. En Isaías sigue: en cualquier parte de China que usted vaya con una Biblia, en cualquier parte de Sudán que usted vaya con una Biblia, en cualquier parte de Arabia Saudita lo encuentran usted con una Biblia y usted fácilmente está dispuesto a morirse. Isaías 62, hay otras señales que nos advierten qué va a suceder. Entonces yo se lo leeré del versículo primero. Dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí, tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Eso se refiere con relación a Jesucristo, pero nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que resplandecer. Si nosotros somos luz y hemos aceptado el Evangelio de Cristo, dice el Señor que nosotros somos luz. Amén. Él dice que nosotros somos la sal de la tierra, porque la sal no solamente es para condimentar, la sal sirve para preservar. Cuando Jesús nos compara con la sal, era para que preservemos aquello que el pueblo de Dios se religió no quiso hacer. Y dice la palabra: y levantaré un pueblo que no es mi pueblo, y lo levantaré a hacerlo, porque las cosas que el Señor les dio a Israel para hacer, a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. Y el Señor preparó un hombre llamado Pablo
para predicar esta verdad, este evangelio que hasta hoy sigue fluyendo, para que llegue al mundo entero. Amén. Y dice la palabra, y cuando este evangelio sea predicado por el mundo entero, entonces vendrá el fin. Se han presentado muchas trabas para predicar el evangelio, pero el propósito de Dios no lo detiene nadie. Y sigue el mismo Isaías 5, del 20 al 25, explica también otras señales que se van a suceder. Todas estas cosas para que entiendan que Dios viene hablando de tiempo, de tiempo en tiempo y fue otro tiempo. Dice las señales que estamos viviendo y ustedes están viendo y le hemos dado de espalda. Dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de la tiniebla luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y a justos quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume al rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como pesadumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió la ira de Dios contra su pueblo y extendió él mismo su mano y le hirió, y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. La mano de Dios no se ha cortado. Y estamos viendo un tiempo que todas las cosas que, como un espíritu, dice, no, eso no hace nada. Eso no hace nada. Pero las cosas que Dios llama malo, lo estamos llamando bueno. Y estamos dando la espalda a los mandamientos y a las cosas de Dios por quizás congraciarnos con el medio ambiente, con el medio que nos rodea, o hacernos aceptos a grupos, y la presión de grupo está haciendo más efecto que la misma palabra de Dios. Estamos obviando las cosas y las alternativas que Dios nos da para que nosotros no caigamos a donde le dije al principio, que es un libro que a mucha gente le da temor, a mucha gente le da el Apocalipsis. La palabra de Dios no es para entristecernos, es para que nos preparemos y alertemos para cuando venga lo que llama la Biblia el día grande de Dios, que no es el domingo, que no es el sábado, que no es el día cuando Dios venga a hacer juicio a las naciones, y nos está encaminando para que podamos ser escogidos en el momento. Todos somos llamados, muchos son llamados y pocos son los escogidos. Todos somos llamados, pero tenemos que procurar que Dios nos escoja y nos seleccione. ¿Qué estamos haciendo para ser escogidos? A pesar de que nos llamaron, tenemos que buscar una relación con Dios, buscar su palabra y conocer el carácter de Dios para no ofender ni contrictarle el espíritu. Porque cosa grande es encontrarse con el Dios vivo, dice la palabra. Y estamos obviando las señales y Él no está hablando. Dice también la palabra que Dios no hará nada sin que lo consulte o lo hable a sus hijos los profetas. Y Dios nos mostrará. Pero todo aquel que esté atento, entonces entenderás las cosas que Dios está hablando. Santo eres Dios. Y dice su palabra, son señales
que el Señor nos está indicando. Dice la palabra del Señor, viendo en Lucas 21, también es la misma, es el mismo relato del tiempo del fin. Pero cada uno tiene una característica que quizás Marcos no la percibió como importante, ni tampoco Mateo. Dice el Señor, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambre y pestilencia, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a la sinagoga, a las cárceles, y seréis llevados ante los reyes, ante los gobernantes por causa de mi nombre. O sea, todo aquel que quiera seguir a Cristo sufrirá persecución. Seremos desechados, seremos... Ya eso no, ni siquiera es un misterio. Es más fácil usted ponerse en una esquina, en una parada del tren, se viste de transvesti, y usted tiene más público y tiene más personas que escuchen, que usted salga a la calle y se ponga a predicar el evangelio de Dios. Porque lo primero que aparecen, llaman a la policía, y personas comienzan a burlarse de ti, comienzan a hacer escarnio de la palabra que tú estás predicando. Te interrumpen, te escupen. Todas esas cosas sucederán, dice el Señor, por causa de su nombre. No se sientan avergonzados cuando usted salga con su Biblia en la calle y te le preguntan, ¿usted es cristiano? Diga que sí. Porque yo prefiero padecer bajo el rechazo de la persona y no padecer el fuego eterno que el Señor tiene preparado para aquellos. Porque vendrán tiempos, se lo está advirtiendo la palabra, no yo, vendrán tiempos, dice el Señor, que hijos se entregarán a sus padres, padres se entregarán a sus hijos, hermanos se entregarán a sus hermanos, y eso ya se está viendo, hijo contra hijo, padre contra padre contra hijo, todo se está viendo. Ustedes vieron el caso de dos hermanos que asesinaron a sus padres, por la razón que sea, y últimamente